Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Damos la gloria, la alabanza al potente y hermoso Dios. En esta hora alabamos y bendecimos su santo y glorioso nombre, en nombre de Cristo Jesús, porque Dios es bueno, grande y maravilloso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y Padre celestial, nuestro Dios y Padre maravilloso. Bendito sea el nombre de nuestro Rey y Padre eterno. Y en esta hora le damos la gloria, en esta hora le damos la honra, la alabanza, la adoración en el nombre del Señor Jesucristo. En Nazaret, a todos ustedes sean bienvenidos a un tiempo muy precioso en el nombre del Señor Jesucristo. Un tiempo que el Señor nos regala en su gloriosa presencia de este programa Tesoro Eterno, donde les bendecimos a todos y cada uno de ustedes en este precioso tiempo en el nombre de Cristo Jesús, en este programa Tesoro Eterno, que juntamente con Radio Auténtica Manizales estamos en un gran tiempo de mucha bendición, en un tiempo muy precioso de poder transmitir este programa Tesoro Eterno, juntamente conectados con las páginas de las redes sociales del pastor Darío Forero y CMB Calarcá en el Facebook, y también estar por Radio Auténtica Manizales. Así que les bendecimos a todos ustedes en este espacio precioso en el nombre del Señor Jesucristo. Así que saludamos a todos los hermanos ahí en Manizales, especialmente, la hermana Marcela, que está en controles de Radio Auténtica, en el nombre de Cristo Jesús, y a todos los hermanos del Eje Cafetero, especialmente, obviamente, en Quindío, pues donde estamos transmitiendo desde Calarcá, Quindío, para la gloria de Dios. Les bendecimos a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Que sea Dios glorificando grandemente sus vidas para la gloria del Todopoderoso y Eterno del cielo. Y saludando a todos los hermanos también en Colombia, el resto del país, en cualquier parte del país donde se encuentran, y en el exterior también les bendecimos en nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Así que estamos en un tiempo de gran bendición en el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a la palabra potente y maravillosa de nuestro Dios y Padre eterno. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gloriosa palabra. Te damos la gloria a ti, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la adoración, Señor. Bendito y hermoso Dios, glorifícate cada día más, Padre Santo. Glorifícate cada día más, Dios soberano y eterno Dios, en cada uno, en cada vida, en cada persona. Señor, seas tú obrando, seas tú fluyendo, seas tú, Señor, rompiendo, quebrantando, quemando, consumiendo, Señor, todo lo que no es tuyo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre celestial, Señor. Derrama esa gloria preciosa, derrama esa gloria maravillosa, Señor. Derrame tu bendición en este día, Padre precioso y glorioso Dios. Derrama y fluye, Señor, esa bendición maravillosa tuya, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, todo honor, toda la alabanza y la adoración. Bendito desde el cielo de la tierra, Señor. Pedimos, Señor, que tú, Señor, Padre amado, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, Señor, como solo tú, Señor Dios soberano, lo sabes hacer. Como solo tú, Dios maravilloso, lo haces, bendito Padre de gloria. Gracias, Dios maravilloso y eterno Rey. Gracias, potente Salvador. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos a ti, Señor. La gloria, la honra sea para tu santo, potente y glorioso nombre, bendito Padre celestial. Gracias, glorioso Salvador. En el nombre del Señor Jesucristo, dirígenos, guíanos, enséñanos tu gloriosa palabra. Capacítanos, Señor, conforme a tu voluntad, maravilloso y eterno Dios. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos esa revelación, Señor, bendito y hermoso Dios, que solo tú lo sabes hacer, que solo tú lo puedes hacer, Dios soberano. Te adoramos, Padre bueno. Exaltamos a ti, Dios maravilloso y eterno Rey. Gracias, potente Dios. Bendito sea tu nombre, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, qué bendición tan maravillosa poder continuar con este tema que el Señor nos regala. Un tema muy precioso, las ventajas de los discípulos, esa ventaja que nosotros como discípulos del Señor tenemos. Y veníamos hablando y compartiendo esa palabra preciosa en el nombre de Cristo Jesús. Y estábamos viendo una de las ventajas preciosas es que somos limpiados y transformados, que Dios nos deja ver, nos deja entender su palabra, que es revelada su palabra. Tenemos revelación de esa palabra preciosa, revelación de esa palabra maravillosa, porque veíamos que un hombre natural, una persona natural, no puede entender la palabra de Dios, no puede comprenderla. Solo el Espíritu Santo le va a empezar a dar ese entendimiento de la palabra. Así que por eso los
los discípulos van a ser entendidos, son personas que van entendiendo la palabra del Señor, son personas que van comprendiendo la palabra de Dios. Por eso es muy importante nosotros tener en cuenta que es unas ventajas maravillosas de ser discípulos de Cristo Jesús, de disponer nuestros corazones para Él, y por lo cual la palabra de Dios nos va a ser revelada, y esa palabra de Dios nos va a limpiar, nos va a empezar a transformar nuestro ser, porque va a empezar a darle vida, a alimentar nuestro espíritu. Y entonces va a empezar un nuevo ser a fluir en la persona, y va a empezar a un cambio, van a haber cambios, van a ocurrir cambios en la persona, en el comportamiento, en la manera de obrar, de actuar, de comportarse, de pensar, en la manera de ser de la persona, en sus actitudes, en sus emociones, sentimientos. Empiezan a haber cambios. Por eso, cuando hay esta bendición gloriosa, es que estamos andando correctamente con el Señor, es que estamos siendo realmente discípulos de Cristo Jesús, que la palabra de Dios realmente está entrando a nuestros corazones, porque una cosa es que tengamos la palabra de Dios y la entendamos un poquito, o la escuchemos simplemente y tengamos un vago conocimiento simplemente meramente racional, simplemente humano, simplemente sabiduría humana. Y no hay un cambio realmente, en una transformación que ocurre en la palabra, y no hay un entendimiento, y no va a poder haber una convicción en nuestros corazones, porque obviamente se estaría viviendo de una manera religiosa, humanamente hablando, y por lo cual se daría a la persona que no está siendo un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Y por eso lo vemos en la palabra del Señor, que es muy importante tener bien claro esto, porque aquí estoy hablando de cualquier persona, porque pueden haber personas en iglesia cristiana, oyendo una enseñanza cristiana, o se le está enseñando la sana doctrina o la palabra del Señor, pero si en su corazón no hay disposición, como lo vimos, no hay disposición para el Señor, no quiere ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús, solamente quiere tener un título como cristiano. Pero ese título como cristiano, vimos que si soy cristiano es porque yo soy discípulo de Cristo. Eso lo vimos en la palabra del Señor. Entonces, por lo cual esa persona va a tener revelación de esa palabra, revelación de esa gloriosa palabra en el nombre de Cristo Jesús, para que esa palabra entonces venga a empezar a orar en la persona y siendo transformado. Entonces, en la persona se tiene que ver, un discípulo del Señor se le tiene que ver un cambio. Vemos el ejemplo y lo mencionamos, simplemente estoy recapitulando lo que hemos visto la semana anterior, las enseñanzas anteriores. Y el Espíritu Santo de Dios, vimos cómo en Pedro cómo fue cambiado, en Pedro cómo fue renovado, Pedro cómo fue un hombre nuevo, un hombre diferente al estar con el Señor Jesús, al estar haciendo el discipulado, cómo Pedro empezó a cambiar y empezó a las personas que estaban alrededor. Por eso cuando Pedro lo negó, vemos claramente ese punto de cómo Pedro fue un hombre diferente, aún en su manera de hablar, cambió su dialecto, cambió su manera de expresarse, cambió todas esas cosas, cambió todo. Por eso hay personas, aún su manera de vestir fue cambiado. Entonces, mire qué tremendo todas estas cosas, qué tremendo todo esto. Así que por eso es muy importante que cuando una persona es un verdadero discípulo de Cristo Jesús, cuando una persona es un verdadero cristiano, empieza a ver cosas en su vida porque empieza a entender palabra. Por eso usted se da cuenta y muchas personas que reciben la misma palabra, pero no todos tienen el mismo crecimiento, no todos se les ve el cambio, no todos se les ve las mismas avances, no todos se les ve las mismas cosas. ¿Por qué? Si es la misma palabra que todos reciben, porque no todos disponen su corazón para poder entenderla, y por lo cual una cosa es que la oiga, una cosa es que la reciba, y otra cosa es que realmente le sea revelada esa palabra, y entonces la persona va a poder comprender mucho más y va a poder obedecerla, y esa palabra le va a empezar a limpiar su ser, le va a empezar a limpiar su corazón, y entonces le va a fortalecer el espíritu, se le empieza a despertar un oído espiritual en su espíritu, empieza a tener una sensibilidad a escuchar correctamente esta palabra y siendo revelada en su entendimiento, le va a iluminar su entendimiento, y por lo cual entonces la persona va a empezar a ser cambiada y transformada conforme a la palabra del Señor, conforme a la voluntad, porque todo cambio de la palabra nos va a llevar a Cristo Jesús. Todo cambio, ojo con esto, porque el cambio es que nos va a llevar a ser semejantes al Señor Jesucristo, la estatura de ese varón perfecto,
A eso nos va a llevar la palabra. Eso es el cambio que nos tiene que llevar. No un cambio para mal, no un cambio, no, no, no. Es un cambio que nos va a llevar a ser semejantes al Señor Jesús porque Él es nuestro maestro. Y el discípulo se tiene que parecer a su maestro. El hijo se tiene que parecer a su padre. Entonces, por eso nos tiene que llevar a esto la palabra del Señor. Y por eso es muy importante que tengamos que tener bien en cuenta esto. En Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo lo habla y lo manifiesta a los discípulos. Y mira lo que dice la palabra del Señor, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante vamos a leerlo y vamos a llegar al versículo 3. Pero miren lo fundamental de esto en el nombre de Cristo Jesús. Estamos viendo recapitulando un poco para unirnos con la enseñanza de hoy de que somos unas personas bendecidas y tenemos esa bendición gloriosa de ser aptos para el sello. Y eso es muy importante porque lo fundamental nosotros ser sellados con el Espíritu Santo de Dios, y por eso no todo el mundo es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Pero todo esto son preámbulos, son preparativos para ser sellados por el Espíritu Santo del Señor. Entonces, por eso vimos los primeros fundamentos o los primeros requisitos que empiezan, los pasos que empieza a dar una persona, y todo esto es para ser limpiado, para ser transformado, para ser renovado. ¿Para qué? Para recibir el sello del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es santo. Entonces, por lo cual la persona empezar un proceso, que por eso vimos el bautismo, vimos los pasos del discípulo que tiene que empezar a hacer, y entonces donde la persona puede ser sellada con el Espíritu Santo del Señor. Porque Dios no va a sellar o no va a derramar su Espíritu Santo de Dios, su sello sobre algo inmundo, sobre algo impuro. Y lo vamos a ver en la palabra del Señor. Por eso el mundo no puede recibir ni conoce al Espíritu Santo de Dios. Pero los sellados sí empiezan a tener una gran bendición. Como decir, alguien que ha sido aprobado, alguien que ya listo, este es un discípulo verdadero y yo lo sello, está sellado por de parte de Dios, yo lo tomo para mí. Esa es la bendición, como cuando el Señor Jesús, había muchos discípulos que querían ser discípulos de Jesús, había muchas personas que querían que Jesús fuera su maestro, pero él selló, él escogió solamente a unos, realmente a 12, escogió a 12, de los cuales uno realmente se vio que si no se dispuso realmente, si no quiso realmente, pues no recibió ese sello posterior realmente del Espíritu Santo del Señor, que fue en el Pentecostés. Por eso Judas no estuvo en Pentecostés, no estuvo sellado cuando el Espíritu Santo se derramó sobre él, pero mire que no se derramó antes, el Espíritu Santo no se derramó sobre ellos antes. Durante ese tiempo estuvieron fue simplemente preparándose para ser sellados. Y es muy importante entender eso en el nombre de Cristo Jesús. Vea lo que dice la Biblia. Dice, versículo 1, Juan capítulo 15, versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mire, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ni si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que vemos muy bien aquí cómo el Señor les habla. Mire que llevar fruto, mire que habían personas que pueden llevar fruto, pero obviamente si no permanecen no van a llevar más fruto, y si no se dejan limpiar porque obviamente no quieren hacerlo o no permanecen, entonces no van a recibir mucha más bendición de parte del Señor. Mire que aquí el Señor habla de esos primeros frutos. ¿Cuáles son los primeros frutos? Del arrepentimiento, de esos frutos primero de que la persona se arrepiente de corazón, se empieza a bautizar realmente, empieza a hacer la obediencia al Señor, empieza a esforzarse por buscar del Señor, congregarse, todos esos primeros pasos que debe hacer. Entonces quiere decir que empieza a dar los primeros frutos. Es que la persona se quiere dejar limpiar del Señor, empezó un proceso con el Señor, así que el Señor le ve esa bendición en el corazón de la persona y dice, lo voy a limpiar mucho más para que lleve más fruto, para que empiece a seguir ese proceso. Por eso, pero hay algunos que de pronto solo llegan hasta el bautizo y lo hicieron de pronto no de la manera correcta, no realmente muy convencidos, no realmente muy entendidos, simplemente o lo hicieron bueno o se descuidaron y ya no dejaron de hacer. Pues aquí vemos que la palabra dice, pues entonces ese obviamente
no va a permanecer unido a Cristo Jesús, no va a permanecer unido al Señor, es como una rama que se corta de su árbol, aunque tenga frutos al comienzo, esos frutos se caen de esa rama porque fue cortada del árbol y con fruto y todo, pero después no seguirá dando más fruto. Después se va a secar. Entonces, por eso es muy importante entender esto. Aquí esa rama puede tener frutos, pero es cortada o es quitada del árbol principal del tronco, y aunque con frutos y todo, por un tiempo ahí estarán los frutos, por un tiempo ahí estará verde, por un tiempo estará viva, pero después irá secando porque necesita estar unida al tronco principal que tiene la raíz. Y por eso es muy importante nosotros entender ese privilegio que tenemos ahora de parte del Señor Dios Todopoderoso, que un discípulo del Señor empieza a ver un cambio, empieza una transformación en su vida, empieza a dar frutos maravillosos para la gloria de Dios en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Vimos en el ejemplo de Juan, de Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3, donde él le habla que es importante, es necesario nacer de nuevo. Si no se nace de nuevo, no se puede. Y hoy en día hay cristianos o hay personas o no les gusta escuchar la palabra, o pastores de pronto no les gustaría predicar sobre el nacimiento de nuevo porque a las personas no les gusta escuchar que tienen que dejar las cosas del mundo, que tienen que dar esas cosas, que de pronto se les gustan o se van de la iglesia. Pero es que eso es fundamental, es que si nadie nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, es que no puede, no se puede, es necesario, se necesita nacer de nuevo. Y hoy en día los cristianos simplemente quieren ir a una iglesia, o personas quieren ir a una iglesia y no se dan cuenta si han nacido de nuevo, no se dan cuenta, no quieren mirar si realmente han nacido de nuevo, no se preocupan si han nacido de nuevo, o como le digo, o pueden estar en una iglesia o un pastor y no lleva a las personas ni se preocupa estar mirando que las personas hayan nacido de nuevo y estar en ese punto que nazcan de nuevo, porque es que no se puede, por mucha Biblia que conozcan, como Nicodemo, por muy religioso, por muy aparentemente fiel, porque Nicodemo era un sacerdote, era un principal de los sacerdotes, era un fariseo tremendo, era un hombre tremendo, era un doctor de la ley, era un tremendo hombre, pero no iba para el reino de los cielos porque no había nacido de nuevo, fundamental. Por eso el Señor le dijo: Nicodemo, ¿usted cómo que no entiende eso siendo usted maestro de la ley? Entonces, ¿a quién le está enseñando usted? ¿Qué está enseñando usted? ¿Qué está impartiendo Nicodemo? Y por eso es muy importante entender, nacer de nuevo es fundamental, es más que fundamental, es necesario, sí es fundamental, sin eso no se puede entrar al reino de los cielos, es que no se puede, por más que lleve 20 años en la iglesia, por más que haya diezmado, ofrendado, por más que haya hecho obras, por más que haya barrido la iglesia, por más que haya hecho cosas y por más que haya regalado mercados a los pobres, por más que haya hecho buenas obras como esas que hay que hacer, la gloria del Señor con un corazón limpio, por más que haga todo lo que quiera hacer bueno, pues esto no es por obras para que nadie se gloríe, esto es que el Espíritu Santo le ayuda a nacer de nuevo. Y vamos a leerlo en el nombre de Cristo Jesús, ahí mismo en el Juan capítulo 3, traigamos a memoria esta preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús, para la gloria del Rey del cielo y de la tierra. Mire que este Juan capítulo 3, y Juan narra primero el primer milagro que Jesús hace. Juan narra el milagro de que él convirtió el agua en vino, y vamos a entender el cambio y la gracia que él venía a traer para limpiar los pecados y para cambiar esa estructura rígida de la ley. Y empezó ahora a entender que él nos viene a limpiar con su sangre, porque cuando hizo el milagro convirtiendo el agua en vino, obviamente sabemos que eran unas tinajas de la purificación que ellos tenían, y ahí vertían el agua para hacer el ritual de la purificación. Pero aquí vemos que porque ahí en esas tinajas de piedra el Señor hizo ese milagro convirtiendo esa agua en vino. Y ese es el simbolismo tan extraordinario de la sangre de Cristo, que nos limpia y nos viene a dar la gracia y que realmente nos va a purificar de todo pecado. Entonces, muy bien, vemos esta gran bendición. Así que después de esa gloriosa enseñanza, después de ese milagro extraordinario manifestando que realmente Él era el Hijo de Dios y el Mesías, a lo que vino el Señor, nos da ahora la enseñanza de nacer de nuevo, porque es lo fundamental. Así que entonces vemos que Nicodemo era ese hombre, ese fariseo que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos, qué tremendo,
Y vea lo que dice el versículo 3, Juan 3:3, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren lo que Jesús le dice aquí, dos cosas. De cierto te digo. Aquí el Señor, cuando recalca esto, de pronto para algunos que no lo sepan, y el Señor recalca de cierto, es porque es una verdad muy importante, es algo que hay que ponerle demasiada atención, es como si le pusiera en negrilla y entre comillas y subrayado y resaltado encima de todo, con un buen resaltador fluorescente, en fin, es algo que tenía que recalcar mucho más, si de todas las verdades que el Señor habla, que dice todo es verdad, pero él dice, en algunas dice de cierto, bueno, hay que ponerle mucho más atención que las otras, todo hay que ponerle atención, pero él recalca eso, pero en esta o en algunas dice el de cierto, así que por lo cual es una verdad totalmente tremenda, es una verdad muy poderosa, es algo muy fundamental, es algo que hay que prestarle, mejor dicho, que las alarmas alumbren esa palabra, que recalquen esa palabra. ¿Por qué? Porque es la base de todo, es lo fundamento de todo, que si una persona no nace de nuevo, ni siquiera puede ver el reino de los cielos, y no solamente no puede verlo, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces es algo muy fundamental que nosotros tenemos que tener bien claro, y por eso quiero recalcarlo en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, mire, es algo tan precioso y lo vi la gloria del cielo. El Señor me ha llevado a esta bendición, a recalcar donde quiera me invitan a predicar, donde me invitan, el Señor me lleva, mejor me lleva y todas las cosas a predicar la palabra de Dios. El Señor me ha llevado a recalcar mucho esto, a recalcar a los hermanos que se bauticen, que hagan los pasos, que se discipulen, que nazcan de nuevo, realmente porque es fundamental. Es que una cosa es realmente enseñar la palabra del Señor y que las personas anden realmente como tienen que ser para que sean salvas. ¿De qué sirvió una persona que en una iglesia lo entretenían, les hablaban muy bonito, les hablaban muy elocuentemente, les hablaban muy sabroso, muy delicioso, eso mejor dicho, qué chévere, pero cuando vayan a ver que no puedan entrar al reino de los cielos va a ser algo terrible, va a ser algo tremendo, va a ser algo tan desastroso que una persona piense que va para el cielo porque está yendo a una iglesia, porque le están enseñando algo de palabra del Señor, pero realmente no han nacido de nuevo, porque de pronto no se han preocupado por enseñarles a nacer de nuevo, o que la persona realmente se disponga a nacer de nuevo, o que se dé cuenta que haya nacido de nuevo, o que busque nacer de nuevo, o que anhele nacer de nuevo, que pida y anhele y busque nacer de nuevo. Y entonces, qué tremendo es eso, qué delicado es eso, y yo me hace escozor en la piel, se me ponen los pelos de punta solo pensar de que uno pueda hacer eso, y le doy la gloria a Dios, que Dios nos guarde en el nombre de Cristo Jesús, que Dios nos guarde para la gloria de su santo nombre y que Dios se glorifique. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta nacer de nuevo. Es muy importante que nos demos cuenta que realmente hayamos nacido de nuevo, que realmente nuestros hijos, nuestras familias nazcan de nuevo. Hay muchas personas que se conforman solamente con que pastor ore o hermanos oren por mi hijo, que Dios lo guarde, por mi esposo, por mi suegra, por quien sea, por mi papá, por mi mamá, pero que nazcan de nuevo, no piden oración o que no se preocupan para que nazcan de nuevo. De hecho, la persona que está pidiendo oración a veces no se preocupa por nacer de nuevo. Y esto es algo muy importante, perdóneme, pero eso es muy importante. Tengo que decírselo en nombre del Señor Jesucristo. Si alguien no se lo ha dicho, tengo que decírselo. Es la responsabilidad que tenemos de parte del Señor, porque es la verdad, es la verdad. Gloria a Dios, porque oramos para que vean mi milagro del Señor y lo seguiremos haciendo. No me malinterprete, pero no me saque de contexto. Lo que quieren dar a entender, como el Señor Jesucristo le va a entender a las personas, Dios les hacía milagros a todo lo que querían y Dios manifestaba, pero ¿para qué eran los milagros? ¿Cuál es el objetivo de los milagros? Los milagros era para que ellos vieran y se dieran cuenta que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, que el Dios enviaba, para que quisieran seguir a Jesús y entender que a través de Jesús iban a alcanzar algo glorioso, que había más que ese milagro, que se dieran cuenta que es verdad, porque solo aquel que me quiere hacer el bien es Dios, nadie más me va a hacer el bien a mi vida, nadie más va a cambiar. Y ellos tenían que darse cuenta de que solo Dios. Por eso vemos que Nicodemo le dijo al Señor, sabemos que viene de parte de Dios, porque solo un ser como tú puedes hacer esos milagros. Vean lo que dice la Biblia. Vamos a retroceder en el versículo 1, Juan 3:1. Mira lo que dice aquí en el 2. Dice, había un hombre, los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo,
Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, los milagros que el Señor Jesús manifestaba era para que las personas se dieran cuenta que Dios estaba con él. Por eso es una bendición extraordinaria que nos demos cuenta que es Dios, para que nos estemos más tranquilos y tengamos más confianza y podamos tener más fe en el Señor. Por eso vemos que cuando el Señor manifiesta, por eso esas señales seguirán a los que creen. En su nombre estamos fuera de demonios. Entonces, cuando el Señor manifiesta el respaldo a un pastor, a un ministro del Señor, de parte de Dios Todopoderoso, está manifestando de que sí está con Dios, de que sí Dios está con él, que sí está el Señor con ese cristiano, que sí está Dios con esa persona, y para que se dé cuenta de que entonces prestarle atención mucho más, que solo Dios puede echar fuera demonios, solo el Señor, por eso nadie más puede echar fuera demonios, solo Dios, solo en el nombre de Cristo Jesús se echan fuera los demonios. Así que vemos toda esta condición, así que ellos se daban cuenta que Jesús era el Mesías, que Dios estaba con él, obviamente, porque esas señales son señales, los milagros son señales. Así que bueno, vemos esa bendición extraordinaria. Así que por eso las personas que reciben milagros, que reciben del Señor, se deben dar cuenta que es verdad, que Dios es real, que es verdad la palabra, que es verdad es el Señor, y por lo cual entonces la persona debe entenderse, wow, entonces sí, así es la cosa. Mire, me voy a ilustrar con un ejemplo que de parte mía en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de su santo nombre. Yo venía obviamente de las tradiciones del mundo, yo venía obviamente porque Dios me sacó del mundo, Dios me sacó del pecado, Dios me sacó de esa condición de vida. Yo también era una persona que vivía en las tradiciones humanas, vivía en la religión tradicional humana, vivía en todas esas cosas, y entonces me encuentro después en un momento terrible de mi vida bien tremenda, y por lo cual llega el Señor Jesús y me empieza a hablar y me empieza a decir y me empieza a cuestionar muchas cosas de mi vida, que yo estaba terriblemente mal, que si me moría así me iba para el infierno, el mismo Señor Jesús, y me habla todas esas cosas y me enseña todo esto y me empieza a poner a buscar realmente del Señor, y me empieza a entender por qué Él no estaba en cierta tradición humana, por qué no estaba en la religión humana, por qué Él no estaba en la religión del mundo, y me empezó a enseñar esas cosas. Y yo digo, entonces, Señor, ¿qué hago? Y Él empezó a guiarme en esto, y yo empecé con la palabra del Señor a entender de que ahora podía hablar con Dios, poner la palabra. Por ejemplo, me voy a ilustrar algo que me ocurrió mucho. Pero primero que me ocurrió, porque la palabra dice, poner la mano sobre enfermos y ellos sanarán. La palabra que le estaba diciendo ahorita, de que esas señales seguirán a los que creen en su santo nombre, echarán fuera demonios, harán enfermos, curar dolencias, poner la mano sobre enfermos y ellos sanarán. Y yo atendía a pacientes, porque yo trabajaba en el área de la salud, y yo atendía a pacientes, yo trabajaba en el área de radiología médica, en radiografías, en escanografías, en todas estas, manejando esos equipos. Y bueno, en esas áreas yo manejaba radioterapia, bueno, en todas esas áreas, ecografía, bueno, todas esas áreas de las imágenes diagnósticas. Y entonces resulta que yo me encontré con eso, pero yo estaba habituado a la cultura humana, a la religión humana, que tenía imágenes, que tenía cosas, que tenía esto y lo otro. Cuando aquí el Señor me lleva, perdón, me lleva a que directamente yo hable y crea en eso sin tener nada más, sin haber imágenes, sin haber nada, sin haber absolutamente nada, sin pedirle a nadie, solamente en el nombre de Cristo Jesús al Padre. Eso es lo que el Señor. Entonces yo empecé a decirle a las personas, y vean, vamos a orar, pero hagámoslo de esta manera como dice la Biblia, y hagámoslo así de esta forma. Y yo también probando, mirando a ver realmente, porque eso es lo que empieza uno en el nombre de Cristo Jesús. Y empecé a ver cómo personas hasta con cáncer ser sanadas, cómo personas, Dios empezó a hacer milagros, hasta personas de parálisis de una pierna, en fin, de un miembro, o una persona que tenía las dos piernas o de la cintura hacia abajo, y después verlo ser sanado, después verlo correr, pararse. Y yo dije, pero la ciencia dice que esto no se puede, los exámenes médicos dicen que eso no se puede,
eso es imposible, y cómo a través de que simplemente oramos en un consultorio, en algo que no había nada de imágenes, que no había nada de tradición, que no había nada de nada, simplemente hablamos lo que dice la palabra del Señor y lo hicimos como lo dice en la Biblia y ocurrió milagro. Entonces, mire qué tan tremendo. Mire qué tan tremendo todo eso en el nombre del Señor Jesucristo. Qué gloriosa bendición para la gloria del Todopoderoso y Eterno Rey del cielo. Entonces, por eso es muy importante entender, y por eso Jesús dijo, de cierto te digo. Entonces, es algo muy importante. Yo creo y me nace en el corazón que en la próxima enseñanza hablemos lo que es nacer de nuevo y características de una persona que nació de nuevo, y que nos demos cuenta realmente, que nos examinemos realmente, que busquemos nacer de nuevo, que busquemos realmente esa bendición gloriosa en el nombre de Cristo Jesús, porque ese nacimiento de nuevo no lo da ningún ser humano, no es por voluntad de hombre ni de varón, no es por voluntad de los padres, no, es por Dios. Dios da ese nacimiento de nuevo. Solo el Señor hace que la persona nazca de nuevo, y por eso es muy importante entenderlo. Vamos a leerlo en el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que sigue diciendo, sigamos desarrollando Juan capítulo 3, sigamos leyéndolo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Volvamos al versículo 3. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, mire, porque él venía a preguntarle a Jesús como maestro, y Jesús, que conoció, dijo, vamos al grano, porque aquí nos quedaríamos hablando cosas y usted no va a entender, no va a comprender y no va a entender el fundamento principal de todo esto. ¿Y qué es? El que no naciere de nuevo, de cierto te digo, mire, el que no naciere de nuevo, el que no, o sea, está hablando de cualquiera, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él no entendía. Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Es lo más lógico, natural, razonamiento humano, es pensar, bueno, ¿cómo nazco de nuevo? Siendo viejo, entonces me meto totalmente en la mamá. Eso es lo humano, lo natural. Vea lo que el Señor le dijo. De cierto, le responde Jesús. De cierto. Vuelve y le recalca, de cierto. Mire esta verdad tremenda que hay que prestarle mucha atención, hermanos. Hay que colocarla con negrilla, hay que subrayarla, hay que colocarle, mejor dicho, comillas, hay que resaltarla. Eso es lo que se está diciendo, de cierto, que es resaltar de una manera tan tremenda, porque es un fundamento tremendo. Dice, que le dice de nuevo, el que no naciere de agua, el que no naciere de agua y del Espíritu Santo, naciere ¿de dónde? De agua y del Espíritu Santo. No puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar. Por más que alguien le diga que va a entrar, es que no puede entrar si no nació de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, no puede entrar. Mire muy bien lo que la palabra dice. No puede entrar. No puede entrar si no ha nacido de nuevo. No puede entrar. Lo que es nacido de la carne es, está hablando de la vieja naturaleza. Y lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es. Entonces, ahí va una característica que vamos a empezar que hay que empezar a ver, una persona que nace de nuevo. Y para que nos demos cuenta y la persona se examine, yo nací de nuevo, he nacido realmente nuevo, y busca y anhela pedirle a Dios que sus hijos nazcan de nuevo, que en su hogar las personas, en fin, y empieza a fluir en esa bendición gloriosa y maravillosa, porque esto es fundamental. Es que aquí lo vemos, nadie puede entrar. No se entra si no se nace de nuevo, no se empieza a andar con el Señor si no se nace de nuevo. Por eso vimos los primeros fundamentos, que es lo que empieza a manifestar la persona, o como el Señor habla más adelante, los frutos primeros. Esos frutos primeros, y entonces vemos que la persona debe nacer de nuevo, y por eso es una bendición gloriosa, porque solo los discípulos verdaderos del Señor tienen esta bendición, que sean nacidos de nuevo de parte de Dios, que ya no son engendrados por carne humana, ya no son por voluntad de hombre, sino por voluntad del Señor. Y vamos a lo que dice la Biblia, vamos al capítulo 1 de Juan, ahí mismo en Juan, porque eso es lo que nos viene hablando la carta de Juan, y miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 10, dice, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y nos damos cuenta, y eso es lo que el Señor me hablaba. Mire que el Señor, aunque esté las personas una religión del mundo, tradiciones humanas, no puede, aunque el Señor esté en todo lugar, en ciertos momentos no mora en todo lugar. Eso es algo que el Señor me enseñó. Una cosa es que more el Señor en un lugar, y otra cosa es que Él sea omnipresente y esté en todo lugar. Él me ponía el ejemplo como
Por ejemplo, no que seamos nosotros omnipresentes, sino que me ponía el ejemplo. Yo puedo salir, aquí que estoy en Calarcá, en el Quindío, yo puedo irme a cualquier parte de Calarcá, yo puedo salir a cualquier parte del eje cafetero, en Manizales, disfrutar de Manizales, del frío, bueno, de las lomas, de lo rico, de los parques, sabroso, de Pereira, bueno, qué rico, el zoológico, en fin, todas esas cosas, en Armenia, disfrutar, verlo, el paisaje, en fin. Yo puedo hacer todas esas cosas, pero termino regresando a mi casa, porque aunque esté en esos lugares y allí pasé por esos lugares, tengo un lugar donde voy a morar, que es en mi casa. Yo no vivo en los parques, ni en Manizales, ni en allí, ni en acá. Vivo es en mi casa. Entonces, aunque eso es eso, el Señor me hacía semejante a eso. El Señor puede ser omnipresente, pero no mora en todo lugar. No mora en todo lugar. No está en todo lugar. No está ahí en todo lugar. Por eso es muy importante. Así que Nicodemo, por eso manifiesta, decía, sabemos que Dios está contigo porque solo Dios puede hacer esa señal, que es que Dios está con la persona. Entonces no todos hacían esos milagros porque no todos estaba el Señor con ellos. Y eso vemos en el Antiguo Testamento. No sobre todos estaba el Espíritu Santo de Dios, no todos entendían la palabra, no todos tenían esa revelación que el Señor les daba. Solo el Espíritu Santo venía sobre algunos por un tiempo momentáneo, en una circunstancia específica y ya no más. Así que nosotros tenemos una gloriosa ventaja en el nombre de Cristo Jesús. Vea lo que está diciendo la Biblia en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí está. Dice, más a todos los que recibieron, ahí mire, porque sabe muy bien cuando habla de lo suyo vino, está hablando de los judíos, ¿no? Que no, él venía a salvar a los judíos, que era el pueblo que el Señor le prometió, obviamente, que el Señor escogió para gloria y su santo nombre, pero ellos no le recibieron a Jesús. Dice, pero ahora nosotros, que no éramos pueblo, porque ellos no lo recibieron, Él nos dio la oportunidad, la bendición de nosotros poder recibirles y recibir del Señor. Y por eso vemos esta gran bendición que el Señor está obrando ahora de una manera extraordinaria en nosotros, los gentiles, haciendo una iglesia extraordinaria, y en los judíos en este momento el Señor pues obviamente no está orando de esa misma manera que venían ellos acostumbrados a que el Señor orara. Ellos están viendo ahora en nosotros, los gentiles, cómo el Señor se está manifestando, haciendo milagros, haciendo cosas extraordinarias, enseñándonos la palabra, dándonos entendimiento y cosas maravillosas que los judíos mismos se están dando cuenta que el Señor está haciendo con nosotros, los que no éramos judíos, que no éramos parte del pueblo del Señor, pero ahora sí somos pueblo de parte del Señor, porque ahora somos hijos de Dios por adopción a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Y por su Espíritu Santo de Dios, por eso vimos por el agua y por el Espíritu Santo. Cuando habla por el agua, está hablando sobre la palabra y el Espíritu Santo del Señor. Así que vemos lo que dice la palabra del Señor para la gloria de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí está, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el poder de ser hechos, un hecho, un producto, algo que se hace, se fabrica, digámoslo de esta manera. Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, mire, de sangre ni de voluntad de carne, o sea, de persona alguna, como le dijo a Nicodemo, carne es, no es de voluntad de carne, mire, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por la voluntad de Dios, es por la voluntad del Todopoderoso y eterno Rey del cielo y de la tierra. Por eso el Señor nos enseñó a pedir la voluntad del Padre, hágase tu voluntad, porque esa es la voluntad del Padre, que todos seamos hijos de Dios, que seamos hechos. Una transformación de una naturaleza distinta de la carne a una naturaleza espiritual, porque lo que es nacido del agua y del espíritu, espíritu es. Así que es muy importante nosotros empezar a entender ese nacimiento de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria Rey del cielo y de la tierra. Y eso es algo glorioso y maravilloso. Y mira lo que el Señor Jesucristo le dice más adelante a Nicodemo. Volvamos a Nicodemo en Juan capítulo 3. Ahora pasemos al versículo 7. Dice así, no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Mire, no te maravilles, le dice a Nicodemo, no te maravilles de eso. Qué tremendo. ¿Por qué? El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que todo que es nacido del Espíritu. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro y no sabes esto? ¿Cómo serían entonces los discípulos de Nicodemo? Nicodemo era maestro. Estaba enseñando a Nicodemo. ¿Cómo estaban los alumnos de Nicodemo?
estaban haciendo otros religiosos como Nicodemo? Pero Nicodemo, aunque era un profesor, era un maestro, iba para el cielo. Mire qué tremendo. El Señor le dijo: Nicodemo, si usted no nace de nuevo, no puede. Por más erudito, por más maestro, por más principal entre los judíos, mira, o sea que cómo están los demás judíos. Por eso es muy importante entender esto. Es muy importante comprender estas cosas. Y vea lo que dice la palabra del Señor. El versículo 11 dice: de cierto te digo, mire qué tremendo. De lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O sea, no recibe el Señor el testimonio del Señor. No recibía la palabra del Señor, no entendía y empezaba a debatir con razones humanas. Entonces, mire, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, no creía. ¿Por qué? Por eso no creía. ¿Cómo pueden hacer de nuevo? No creía, no entendía, no creía. Dice: ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Qué tremendo. Si eso es lo terrenal, si eso es lo básico que necesitamos, ¿cómo será lo nuevo? ¿Y quién lo va a recibir? ¿Quién lo va a entender? Una persona que ha empezado ese camino para recibir lo celestial. Eso es tan importante, esta bendición gloriosa y maravillosa en el nombre de Cristo Jesús. Así que, qué bendición tan grande, qué bendición tan gloriosa y maravillosa, porque si el que no cree, pues se va a perder, obviamente. Y por eso es muy importante y fundamental nosotros entender que hay que nacer de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Todopoderoso y eterno Rey del cielo y de la tierra. Y sigamos adelante. ¿Por qué es tan importante esta bendición? ¿Por qué es tan importante que nosotros nazcamos de nuevo, que nosotros entendamos que ser limpios por la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, que nosotros seamos transformados en nombre del Señor Jesucristo de Nazaret? Empezamos la persona a entender que es un camino que empieza a vivir ahora para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque entonces es una persona que ya empieza a ser apta para recibir la herencia del Espíritu Santo del Señor. Recibir la promesa de la salvación y el Espíritu Santo de Dios. Por eso es muy importante nosotros entender que es una persona que ya está siendo apta para ser sellada con el Espíritu Santo del Señor. Ya está siendo apta para el sello del Espíritu Santo de Dios. Por eso vamos ahí mismo a Juan, donde veíamos el capítulo 15. Vamos a avanzar, capítulo 15 de Juan. Veíamos ese punto maravilloso de donde el Señor les dijo a los discípulos, que son los que le empezaron a tener revelación de la palabra, que nos limpiaba la palabra, que permanecíamos en el Señor, que es algo muy importante en el nombre de Cristo Jesús. Porque mire lo que dice el capítulo 16, vea lo que dice el capítulo 16 en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Mire lo que dice el capítulo 16. Mire, vamos a leerlo desde el versículo 4. Juan 16, 4. Dice así: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo he dicho. Esto es lo que he dicho, lo que dije al principio, porque yo estaba con vosotros, mire. Pero ahora voy el que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Eso es lo tremendo, ¿no? Que a veces no preguntamos, nos damos cuenta realmente nosotros. Estamos yendo a una iglesia y realmente vamos por el camino que es. Realmente es lo que estamos haciendo nos llevan al Padre. Realmente la persona que nos está enseñando, el maestro, profeta, lo que sea, lo que me está enseñando el ministro de parte del Señor, me está llevando de parte de Dios por el camino que tengo que andar para salvación. O solamente es por entretenerme, o solamente es por dinero, o solamente es porque, bueno, ilusiones, positivismo y un poco de cosas, pero es realmente que vamos por el camino de la salvación, que yo estoy seguro que si Cristo viene me voy con el Señor, que si Cristo me manda a llamar o si me toca partir de esta tierra, ya cumplí mi tiempo en esta tierra, me voy con Dios, realmente mi familia realmente está con el Señor. Es que es muy importante es esto, es nacer de nuevo. No podemos cambiar una religión por otra, porque ser discípulo de Cristo no es ser una religión, no es seguir una religión, es empezar a ser un transformado. Por eso empieza una vida nueva en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret en todas las áreas. El mundo nos enseñó que una religión, ¿qué es? Una religión es simplemente yo voy a un lugar, pero yo sigo haciendo mi vida como en el trabajo como quiera, no tengo en cuenta a Dios en el trabajo, no tengo en cuenta a Dios como yo me desempeño en la calle, no tengo en cuenta a Dios como yo me
como yo estoy en la casa, cómo yo hablo, cómo me trato en la casa. No, tengo solo en cuenta a Dios en un lugar y allá simplemente sí me comporto calladito, allá simplemente me comporto juiciosito y allá y ya, cumplí con el Señor de vez en cuando, de vez en cuando y listo. Eso es religión, eso es religión. Cuando Dios jamás nos enseñó religión, Dios nos enseñó vivir en todo momento como hijos de Dios, vivir en todo momento en una condición de obediencia a la palabra es donde quiera que estemos y vayamos. Entonces, por eso el Señor destruyó esa religiosidad, dijo, debo destruir este templo y lo edificaré de nuevo en 3 días. Pero esta edificación ahora va a ser en nosotros que somos el templo del Espíritu Santo de Dios, para que entonces, si teníamos una actitud religiosa de comportarnos en cierto lugar así, que ni siquiera porque, ay, aquí ofendo al Señor, ay, aquí Dios me está viendo, entonces ahora Dios va a decir, bueno, entonces ahora yo voy a morar dentro de usted y entonces tenga esa actitud en todo momento, para que cuando usted hable, tenga cuidado con lo que hable, lo que usted mira, tenga cuidado con lo que mira, lo que usted anda, tenga cuidado con lo que hace, y entonces esa condición. Entonces, mire qué tan tremendo es todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Ya lo que dice la palabra del Señor, y con eso voy culminando porque vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Y aquellos que tienen el WhatsApp auténtico, pues nos dejan las peticiones al 311-607-8845. Repito, 311-607-8845, que es el WhatsApp auténtico. Y los hermanos del chat, pues lo dejan en el chat los que quieran para estar orando, porque vamos a orar, lo manda la palabra del Señor. Por eso dije que no me malinterpretaran, vamos a orar. Pero muy importante empezar a ir entendiendo, aún profundizando mejor, direccionando mejor nuestras oraciones también, más allá de nuestras peticiones normales, que las seguiremos orando, pero vamos entendiendo cosas más importantes que orar también, que pedirle al Señor Dios Todopoderoso. Entonces dice el versículo 6, dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, él lo enviaré. Dice, y cuando él venga, convencerá al mundo, mire, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Eso es tremendo, eso es pecado, no creen en el Señor Jesús. Tremendo es eso. Mire, de justicia por cuanto voy al Padre, porque obviamente condena el pecado. Justicia por cuanto voy al Padre y la muerte ha sido destruida y él va al Padre. Justicia. Dice por cuanto, mire, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, o sea, hablando de Satanás, ha sido ya juzgado. Entonces nos damos cuenta que Satanás ya está tremendamente condenado porque Cristo resucitó, quedó tremendamente condenado y eso es lo que Satanás quiere, que las demás personas sigan condenados igual que él. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Mire, está hablando a los discípulos, ¿no? Ellos iban a entender mucho más cosas que más adelante el Señor se lo iba a revelar cuando iba a resucitar. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, mire, el Espíritu Santo de Dios, Él los guiará a toda verdad. ¿Quién los guiará? El Espíritu Santo. ¿A quién los guiará? A los discípulos está hablando, no está hablando a todos los judíos, está hablando a los discípulos solamente. Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí vemos la bendición gloriosa. Dice, él me glorificará porque tomará lo mío y os los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará lo mío y os hará saber. Todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco, me veréis porque yo voy al Padre. Hablando de que él va a ir, pero va a regresar. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, qué tremendo, sus discípulos unos a otros, es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Ellos no entendían, obviamente, lo que el Señor nos da entendimiento a nosotros, pero ellos después lo entendieron, obviamente, porque después vemos los apóstoles hablando de la venida de Cristo Jesús, de que él resucitó, que ha de venir, y aquí lo vemos que ya entendían eso lo que el Señor les dijo. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que os dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Qué tremendo, el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dice, y eso es verdad, es una verdad tremenda. Vamos a ir con el Señor, por eso lo habla una de cierto, otra vez vuelve y recalca esto.
Dice la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros estaréis tristes, pero os volveré a ver. Mira, ahí lo dice. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¡Qué bendición! En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo, que cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo hará. Qué tremendo, es una verdad total aquí. ¿Cómo hay que orar? Aquí lo recalca, ¿no? Hijo, de cierto te digo que qué. Y que vamos a orar en el nombre del Señor Jesús pidiéndole al Padre. Ahí está, qué gloriosa bendición. Mire, esa es la verdad. Esa es una verdad total y absoluta. No hay que orar en otra forma, de otro pie. No, es al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Y eso es una verdad que recalcó. Mire, esto es lo principal. Fundamentos, principios gloriosos. Dice, hasta ahora nadie habéis pedido en mi nombre. Mire, pedí y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Claro, no habían pedido nada en el nombre del Señor Jesús porque no conocían, no sabían. Ellos oraban de otras formas, pedían de otras formas, pero no en el nombre de Jesús porque no sabían ni mucho menos al Padre dirigiéndose como Padre, porque tampoco ellos conocían a un Dios como Padre, pero ahora solo los discípulos empezaban a entender que empezaban a ser hijos de Dios. Qué bendición tan grande, qué bendición tan maravillosa es que vamos a orar estos minutos que nos restan en nombre del Señor Jesucristo, nos saludando a todos los hermanos que han estado ahí activos en el chat. Qué bendición, Dios les bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Alicia Mosquera, a Bethesda de Neumocón, Vivi Rengifo, Lucero Lazo, qué bendición, gloria a Dios. Dora Alicia Mosquera de nuevo aquí participando, qué bendición, gloria a Dios por esa bendición. Y bueno, qué bueno, aquí mandan y repiten, bueno, qué bendición tan gloriosa, Marta Lucía, Moreno, bueno, mejor dicho, qué bendición en Manizales. Bueno, vamos a orar, vamos a darle la gloria del cielo y de la tierra a todos los hermanos, de verdad que los bendecimos, a todos los que han estado ahí activos y todos los que han estado por medio de la radio también, en las diferentes aplicaciones, por medio de Radio Auténtica, en este programa Tesoro Eterno, en esta primera parte de Actos para el Sello. Actos para el Sello, si el Señor le place así, mañana continuaremos sobre ver este actos para el sello y de recibir ese sello maravilloso en la segunda parte. Padre, te damos gracias, Señor. Damos la gloria y la honra a ti, la alabanza a tu santo nombre, bendito Dios. Gracias, Dios soberano, por cada petición, por cada persona que en este momento ponemos delante tuyo, Señor, Dios maravilloso y eterno Rey del cielo. Que tú te glorifiques en esos milagros tan extraordinarios, Señor. Padre amado, que cada uno necesitamos, Señor, de ti, que cada uno necesita de ti, que todos necesitamos de ti, milagros extraordinarios en todas las áreas, Padre, pero que esos milagros nos deben también a entender cada día más, Señor, que tú eres real, que tú eres verdad, Señor, que tú eres glorioso, que tú estás con nosotros, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Padre precioso, a nacer de nuevo, a todo, Señor, cada integrante de nuestra familia, cada persona en la congregación, Señor, bendito y hermoso del cielo, para que nazcamos de nuevo, Señor, bendito y hermoso, Dios de gloria, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, ayúdanos a nacer de nuevo, Padre, te pedimos, necesitamos, Señor, y que tengamos esas señales que hemos nacido de nuevo, Padre, que cada iglesia, que cada cristiano, que cada persona, Señor, que quiera la salvación, que quiera recibir este regalo tuyo de ser salvo, Señor, de ser libre de la ira del Señor, de los juicios, como vemos acá que Satanás recibió ya ese juicio, que nosotros no recibamos ese juicio, Señor, y seamos salvos de ese juicio. Padre amado, bendito Rey del cielo y de la tierra, nazcamos de nuevo, papá. Lo necesitamos, Señor, que nazcamos de nuevo, Padre. Haz nacer de nuevo, papá santo. Haz nacer de nuevo, Padre, porque tu voluntad es que nazcamos de nuevo, Señor, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, no es por voluntad de nadie. Nadie puede intervenir en ti. Si tú le das en nacer de nuevo a quien sea, nace de nuevo, Señor. Padre, te lo pedimos, lo necesitamos, Señor, haz nacer de nuevo a todos, Señor, cada integrante de nuestra familia, papá. Tócalo, ministrale, Señor, háblale, papá santo, trae esa convicción, tu Espíritu Santo lo acobije, Espíritu de adopción, Señor, Padre, que empiecen a hacer esos fundamentos, estos frutos primeros, Señor, Padre amado, y que mantengan unido contigo, Padre de la gloria, para que sigan este camino maravilloso, Señor, que les lleva a la salvación y vida eterna, que es el recorrido, que es el camino que Cristo nos vino a abrir, Señor, para que nosotros lo sigamos, Señor, y ese es el camino que todos tenemos que seguir, porque es el único camino que nos lleva hacia el Padre. No hay otro camino que nos lleva al Padre, no hay de otra forma. No, Señor, quita esos pensamientos a personas que piensan que no necesitan nacer de nuevo para ir al cielo. No pueden, porque ese no es el camino. El camino es el nacimiento de nuevo. El camino es empezar
ser discípulo de Cristo. El camino es seguir a Jesús y Él lo está mandando y le está diciendo, Señor Padre, nada le sirve una persona hasta ser un tremendo servidor como Nicodemo, hasta ser una persona que tenía años sirviendo, toda su vida hasta se le había dedicado de pronto al servicio desde joven, desde niño, qué sé yo, Nicodemo como judío. Señor bendito, Dios del cielo y de la tierra, Padre amado, y no podía entender esos principios fundamentales de tanta palabra que él enseñaba, que tenía en la Torá, pero no comprendía, Señor, no tenía revelación, bendito y hermoso del cielo, por lo cual no había un cambio, una transformación en él, y por lo cual no estaba siendo apto para ser sellado por el Espíritu Santo de Dios. Señor bendito, Dios del cielo, Padre, te lo pedimos, Señor, en esta hora. Ayúdanos, Señor, haznos aptos, porque en Cristo Jesús tú nos haces aptos para ser sellados por el Espíritu Santo, Padre, en cada uno. Damos la gloria, damos la honra, damos la alabanza, Papá Santo. Señor, gracias, Papá, quita y reprende todo espíritu religioso, toda mentira y todo engaño, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que fluya esa gloria tuya, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que nos deleitemos en obedecer tu palabra, Señor, aunque no la entendamos a veces, Señor, pero tú nos vas a dar revelación, bendito y hermoso, Papá Santo, así como le pasó a los discípulos, Señor, que al comienzo no entendía, Padre. Por eso te pedimos que tú restaures cada hogar, cada familia, Señor, en nombre de Cristo Jesús, que aquí está delante tuyo, Señor. Padre amado, los hogares colombianos, Señor, los hogares de Fernando, Señor, de Selmira, de Juan, de Jazmín, Señor, de Hernán, de Daisy, Señor, Padre amado, y el de también de la hermana Marcela, Señor. Padre, gracias, Señor, Padre, oramos por todos esos hogares, restáurale y bendíceles, Dios del cielo y de la tierra, Señor, con tu bendición gloriosa y maravillosa, Padre. Gracias, Dios soberano. Te adoramos, Dios del cielo. Te bendecimos, Padre Salvador. Bendito Dios de gloria, en el nombre de Cristo Jesús, cada hogar, cada familia, todos nazcamos de nuevo, Padre, de parte tuya, no nacer a todos, papá. Sea tu voluntad y tu voluntad, nadie la detendrá, Papá Santo. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Padre. Te adoramos, glorioso Salvador. Te bendecimos tu santo nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Ha estado con el pastor Darío Forero de Calarcá, Indio, Colombia, para Colombia y el mundo entero, y por medio también de Radio Auténtica Manizales 1570 de la AM, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones, que el Dios Todopoderoso les bendiga rica y abundantemente. Dios les guarde, Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Radio Auténtica Manizales 1570 de la AM, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad en el nombre de Cristo. Sus bendiciones, Todopoderoso les bendiga rica y abundantemente. Dios les bendiga.